Sigamos haciendo estos ejercicios. El ejercicio 26 dice relacionar ambas columnas de acuerdo con su respectivo producto notable. Aquí tenemos las opciones de respuesta y aquí en esta tabla están las expresiones y hay que relacionarlas con su resultado. Bueno, la forma más fácil de hacerlo es ir de acá para acá. Si te das cuenta, todos tienen forma de diferencia de cuadrados, es decir, recordemos que si tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado, esto va a ser igual a más b por a menos b. Entonces nosotros tenemos esta expresión, esta forma de expresión, y lo que queremos es encontrar esto. Muy bien, entonces vamos a hacerlo. Por ejemplo, si esta es la expresión más fácil, creo que es el 3, ¿no? Porque es un poco más simple. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si tenemos 2x a la 3 y aquí tenemos 3x, quiere decir que a es igual a 2x a la 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale a al cuadrado? Vale, a al cuadrado va a valer 2x a la 3 al cuadrado, ¿verdad? Y este es igual a 2 por 2 es igual a 4 y x a la 3 por 2 es igual a 6. Muy bien, en realidad aquí no es que esté multiplicando 2 por 2, es porque esto quiere decir 2 al cuadrado y esto es 2 por 2, ¿vale? Es una pequeña diferencia. Y por otro lado, b al cuadrado, ¿qué valor tiene? Pues tiene el valor de 3x. No, b tiene el valor de 3x. Entonces b al cuadrado va a tener el valor de 3x al cuadrado, que es igual a 3 por 3, que es 9, por x al cuadrado. Entonces debemos buscar la ecuación que tenga como resultado a quién. Pues a al cuadrado, que es 4x a la 6, menos b al cuadrado, que es 9x al cuadrado. Y esa sería la solución, que corresponde al inciso b, ¿verdad? Esta va con esta. Muy bien, entonces de ahí sabemos que el 3 va con b, que sería esta. Y de ahí ya podemos deducir la solución correcta. Bueno, entonces sabemos que el resultado correcto, déjenme marcarlo con rojo, es igual al inciso A. Sin embargo, para que no nos quedemos con la duda, pues hagamos un ejercicio, relacionemos otro con cualquiera de estos de acá, ¿vale? Entonces hagamos de nuevo este. Este ya sabemos que a es igual a 2x al cuadrado, al cubo, perdón. Como coincide el mismo valor, entonces a al cuadrado va a tener el mismo valor que acá. Y por otro lado, aquí ahora su b es el que cambia, porque b vale 3y al cuadrado. Esto implica que ¿qué? Esto implica que b al cuadrado va a ser igual a 3y al cuadrado. 3 por 3 es igual a 9 y y a la 2 por 2 es igual a 4. Entonces el valor que debemos buscar en el otro inciso, en la otra columna, es la diferencia de estos dos términos, que viene dado por 4x a la 6 menos 9y al cuadrado. ¿Y que corresponde a qué inciso? Corresponde al inciso C, ¿verdad? Muy bien, entonces sería 2 con C, y que es justamente lo que tenemos aquí. Entonces coincide con el resultado encontrado. Bueno, y así lo puedes hacer con lo demás, aunque si tienes la fortuna de trabajar con aquel que te va a determinar cuál es la respuesta correcta, pues mucho mejor. Vayámonos al siguiente, que es completar el siguiente binomio al cuadrado. Tenemos este binomio al cuadrado y queremos ver cuáles son los términos que faltan. Primero hay que recordar la forma básica de un binomio al cuadrado. Como aquí se están trabajando con a y b, yo voy a poner para recordar pues x y y. Hay que recordar que si tenemos un binomio al cuadrado con una suma aquí, esto va a ser igual al cuadrado del primer término, o sea, x al cuadrado, más 2 veces la multiplicación de estos dos términos, más el segundo término al cuadrado. Muy bien, entonces siguiendo esa misma lógica, si tenemos a al cuadrado más b entre 2 al cuadrado, que es la expresión que tenemos, esto va a ser igual al cuadrado del primer término, que es a al cuadrado, porque el primer término es a al cuadraado.
Entonces elevamos el primer término al cuadrado, más 2 veces la multiplicación de ambos términos. Entonces tendríamos esto que está aquí, más el último término al cuadrado. Y ahora simplemente hay que simplificar. Cuando tenemos a a la n elevado a la m, esto es igual a la multiplicación. De hecho, ya lo usamos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Que multiplicábamos los exponentes. Entonces 2 por 2 es igual a 4, por lo tanto se tiene a la cuarta más. Si te das cuenta aquí, este 2 se puede escribir como 2 a la 1, igual que este a es 2 a la 1, porque la división de un número o de una variable entre 1 no cambia su valor, ¿vale? Porque 2 entre 1 sigue siendo 2. Entonces nos valemos de este truco para ver que todos estos, que a, 2a al cuadrado y b están arriba en el numerador y se están multiplicando. Y 1 y 2 están en el denominador y están abajo. Por lo tanto podemos cancelar este 2 que está arriba con este 2 que está abajo. Y entonces solamente nos queda a al cuadrado por b. Bien, más, ahora tenemos b elevado al cuadrado por 2 al cuadrado. Entonces tenemos b al cuadrado entre 2 al cuadrado, que es 4. Y ya tenemos el valor de los exponentes que debemos de tener. Por ejemplo, el primer término es a al cuadrado con signo positivo y el de abajo es un 4, también con signo positivo. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál es? Es la D. Pasemos al siguiente, que es identificar cuál es el resultado del producto notable de este tipo de acá. Bueno, aquí si te das cuenta tenemos una complicación un poco mayor porque tenemos tres términos, es un trinomio multiplicado por otro trinomio. Y aquí un tip que te recomiendo hacer, por ejemplo, escribamos la multiplicación. Aquí a más 2 más b. Pues es que nombres a uno, por ejemplo, yo voy a nombrar esto como un nuevo término, lo voy a tomar como uno solo, a eso me refiero, lo voy a tomar como uno solo, y al otro lo voy a considerar solo como, pues como uno solo también. Si te das cuenta, aquí tienes la forma de una diferencia de cuadrados, ¿no? Porque tenemos, ves que habíamos dicho en el ejercicio 26, que teníamos, por ejemplo, lo voy a poner con x porque ya estamos utilizando aquí a y b, que si teníamos x más y por x menos y, esto iba a ser igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Pues aquí en este caso x vale a más 2 y y vale b. Entonces solamente como tenemos esta forma de x menos y por x más y, pues sabemos que el resultado es esto. Todo esto lo explico detalladamente, pero tú en tu examen pues tienes que ser rápido y luego ver la forma y tratar de hacer eso. O bien puedes desarrollar término a término. Desarrollas la multiplicación, esto por esto, este por este, este por este. Luego este por este, este por este, este por este y finalmente este por este, este por este y este por este y luego lo simplificas. Es mucho más complicado, pero también te va a salir el mismo resultado si lo haces bien. Entonces, ya sin más que decir, tenemos que elevar el primer término al cuadrado, o sea, a más 2 al cuadrado, y luego solamente restarle el segundo término al cuadrado, quedándote así, ¿verdad? Muy bien, entonces solamente hay que volver a desarrollar este cuadrado, y de lo que ya vimos anteriormente en el ejercicio anterior, pues tenemos que multiplicar el primer término al cuadrado más 2 veces la multiplicación de ambos términos más el segundo término al cuadrado. Entonces el primer término, que es a, lo elevamos al cuadrado más 2 veces la multiplicación de los otros dos términos más el segundo término al cuadrado menos b al cuadrado, que es esta partecita de acá. Y solamente simplificamos, tenemos a al cuadrado más 2 por 2 es 4, que multiplica a más 2 al cuadrado, que es 4, menos b al cuadrado. Y simplemente hace falta ordenarlo. Si te das cuenta, en las respuestas primero viene a al cuadrado, luego b al cuadrado y luego todo lo demás. Luego hasta el final viene el término independiente. Entonces tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado más 4a más 4. Entonces, ¿a qué inciso corresponde? Si te das cuenta, corresponde al inciso C.
y lo marcamos. Listo. El siguiente problema dice, dado el polinomio que está aquí, identificar el factor común sin que se tengan fracciones. Muy bien, para identificar el factor común, ¿qué hacemos? Bueno, primero vamos a escribir este polinomio que hay que factorizar. Tenemos así, debemos de identificar cuál es el factor común de todos ellos. Y para ello, pues ya conocemos muchos trucos que te van a hacer hacerlo muy rápido. Primero tienes que identificar los coeficientes. ¿Cuál es el mínimo de ellos? Identificas al 5, ¿verdad? Y de hecho, debe ser un mínimo que sea divisible que sea múltiplo o que sea divisible entre los 3. En este caso el 5 es divisible entre 15 y es divisible entre 10. O al revés, el 10 es divisible entre 5 y el 15 es divisible entre 5. Y el 5 pues claramente es divisible entre sí mismo. Entonces factorizamos este término que es 5. Y ya está, los coeficientes ya están factorizados. Ahorita seguimos factorizándolos. Lo importante es saber cuál es el factor común. Y con respecto a los variables, tenemos que todos tienen un término o una variable r, una variable s y una variable t. Elegimos de todos ellos, de los 3 que tengan el término r mucho más pequeño, es decir, con un exponente más pequeño. Si te das cuenta, son estos dos porque tienen este al cuadrado. Entonces elegimos este término que es r al cuadrado. Luego hacemos lo mismo con el s, escogemos la s que tenga el exponente más pequeño, que en este caso también es el 2. Y finalmente hacemos lo mismo con el t. El t, aquí hay un 4, aquí hay un 3 y aquí hay un 3. Entonces elegimos al 3 que es el más pequeño. Y ya hacemos esta multiplicación. ¿Qué hacemos? Factorizamos, ¿verdad? Primero aplicamos los signos. Si te das cuenta, aquí hay un signo positivo que no se escribe, pero que se está entendiendo que existe. Entonces tenemos que factorizarlo. Aquí ponemos el menos de este término que está acá. Luego, pues para que nos dé un 2, un 10, tenemos que multiplicar a este 5 por un 2, ¿verdad? Para que nos dé este 10. Entonces ponemos al 2 que está acá. Y luego tenemos a r, para que tengamos una r cuadrada multiplicando por r, bueno, para que tengamos un r al cubo teniendo un r al cuadrado solamente falta una r. Y aquí, por ejemplo, si te das cuenta, s al cuadrado coincide con este s al cuadrado, así es que ya no hay que poner nada. Y esta t, si tenemos t al cubo, para que tengamos t a la cuarta, pues solamente tenemos que poner una t. Si te das cuenta, aquí ya hemos encontrado antes de seguir el resultado correcto, porque el factor común de todos estos es este que está aquí afuera y que corresponde a ¿qué inciso? Muy bien, corresponde al inciso B. Pero nada más por completez vamos a seguir. Aquí, como este es positivo, para que nos dé un positivo tenemos que multiplicar por un positivo. Y para que 5 ¿por qué número da 15? Pues por 3. Luego tenemos r al cuadrado y r al cuadrado, entonces no tenemos que hacer nada. Si tenemos s al cuadrado, para que sea s cuarta, pues tenemos que poner un s al cuadrado. Y t al cubo, aquí también tenemos t al cubo, entonces así lo dejamos, ya no hay que poner nada. Luego tenemos un signo más, para que dé un signo menos tenemos que poner un menos. Y para que nos dé un 5, si tenemos 5, para que nos dé un 5, pues no hay que poner un 1. Pero el 1 pues suele no escribirse, así es que pues lo quitamos. Y luego de eso ponemos, si te das cuenta, que hay un r al cuadrado, s al cuadrado, t al cuadrado, que coincide exactamente con esto que está aquí. Entonces, aunque no se pone cuando simplemente el coeficiente es 1, para que se debe de poner únicamente cuando no hay variables. Muy bien, entonces así hemos encontrado la factorización de ese polinomio, cuyo factor común es este que pertenece al inciso B. El ejercicio 30 dice factorizar la siguiente expresión que está acá. Muy bien, pues hagámoslo. Escribamos primero la expresión. Tenemos 20am menos 5bm menos 2bn más 8an. Bien, si te das cuenta, aquí este término tiene una y este término tiene una.
Luego este término tiene una m y también tiene una m, una b y una b, una n y una n. Evidentemente todos comparten algo más o menos semejante, ¿verdad? Entonces hay varias formas de hacerlo, pero todas, si se hacen correctamente, van a ser equivalentes y van a tener el mismo resultado. Entonces, ¿qué tal si agrupamos uno positivo con uno negativo? Por ejemplo, estos dos, y este que es negativo también lo ponemos con este positivo. Y ya, entonces factorizamos primero estos dos que están aquí, estos dos. Entonces, ¿cuál es un divisor común entre 20 y 5? Pues el 5, de hecho, es divisible, el 20 es divisible entre 5. Entonces, sacamos al 5 y ponemos ¿a quién? Sacamos al 5, perdón. Y luego este tiene un término m y este tiene un término m también que se puede sacar porque es un factor común o es un factor común de estos dos términos. Entonces ahora sí hay que multiplicar. ¿Multiplicar por qué? ¿Qué número hace que 5 por qué número sea 20? Pues es por 4, ¿verdad? Y para que tenga unas variables am, pues solamente hay que multiplicar por a, porque la m ya la tenemos. Y si este es implícitamente positivo, que aquí debe tener un signo positivo, que si va al principio suele no escribirse, para que me dé algo negativo tenemos que multiplicarlo por un menos. Y 5, ¿por qué número me da un resultado igual a 5? Pues por 1, pero ya vimos que el 1 no se escribe a menos de que sea el único término y que no haya variables, pero en este caso sí las va a haber. ¿Por qué? Porque aquí tenemos b por m y aquí solamente tenemos m, por lo tanto vamos a necesitar una b. Muy bien, ahora hay que hacer esto mismo o esto parecido con estos dos términos incluyendo el signo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es poner un más. Aquí vamos a cambiar el orden, el 8 lo vamos a poner hasta acá. ¿Para qué? Para que el menos quede aquí también en medio como en la primera factorización. Entonces, entre el 2 y el 8, el que es divisible entre ambos o el que es un factor común entre ambos es el 2. Entonces elegimos a este 2 para sacarlo y como ambos comparten a n, también elegimos a esta n. Y repetimos lo mismo. Para que 2 por qué número va a dar 8, pues por 4, y para que dé a n solamente nos hace falta multiplicar por una a. Luego ponemos un menos porque aquí hay un menos y más por menos pues va a ser ese menos que nos va a quedar ahí. Y ahora 2 por qué número es igual a 2, es por 1, ¿verdad? Pero pues no lo escribimos. ¿Y qué le hace falta a n para hacer bn? Pues le hace falta una b. Y aquí viene algo interesante, pues este término es común a este término, entonces también se puede factorizar. Por lo tanto, lo sacamos y como este término ya está factorizando por esto, solamente queda que poner 5m con este signo más y como ya tenemos este factorizado, solamente hay que poner 2n. Y ya quedó como la factorización de una multiplicación. ¿De qué multiplicación? Pues la multiplicación del inciso D. Muy bien. El 31 es identificar el resultado al simplificar la siguiente expresión. Bueno, aquí es que hay que simplificar esa expresión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si te das cuenta, aquí tenemos un binomio que no sé si se puede factorizar por la primera vista, pues también podría haber ahí alguna factorización, pero ¿qué vemos también? Vemos que aquí, esta partecita de acá, se puede simplificar en realidad todo esto. ¿A qué me refiero hablando en esto? Pues que aquí podemos escribir esto. Más 17 menos x y este menos aquí se multiplicó por el más, por eso es que quedó menos. Y ya se escribe la x, pero en este caso es menos por menos, es que es más que multiplica a 8. Entonces tenemos todo esto de acá y del otro lado pues tenemos todo lo que multiplica del paréntesis, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si simplificamos lo que está dentro de la raíz, ¿qué tenemos? Tenemos x al cuadrado
Y aquí este término se va a factorizar con este de acá, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues 11x menos x, ¿cuánto es? Pues es más 10x. Y 17 más 8 es igual a más 25, entonces lo escribimos aquí. Y esto ya es más fácil de trabajar, ¿verdad? Si te das cuenta, lo que está dentro del radicando tiene forma de un trinomio cuadrado perfecto. Ahorita vamos a trabajar la parte de simplificar la expresión dentro del paréntesis. Pero, pues, ¿qué trinomio cuadrado perfecto es el que hay adentro? Pues si te das cuenta, aquí tenemos 25 se puede factorizar como 5 al cuadrado. Y 10 a su vez es igual a 2 veces 5. Entonces claramente tiene la forma de x más 5 al cuadrado. El cuadrado del primer término más 2 veces la multiplicación de ambos términos más el segundo término al cuadrado. Entonces lo podemos escribir así, que se multiplica con lo del paréntesis. Por otro lado, ¿qué tenemos? Que estas dos operaciones se cancelan mutuamente porque son inversas. Entonces solamente es como si tuviéramos x más 5 que se va a multiplicar con lo que tenemos en el paréntesis de acá. Entonces ahora sí, trabajemos cómo se trabaja ese paréntesis. Para ello, pues quitemos esta partecita de acá y veamos cómo es. Tenemos menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más 8y al cubo entre 2 por la raíz cúbica de y a la 9 más la raíz cuadrada de y entre y a la 1 medio. Entonces hay que simplificar esta expresión. Como ya utilizamos anteriormente una raíz cuadrada con un valor al cuadrado, un exponente al cuadrado, se cancelan porque son operaciones contrarias, por lo que solamente te queda menos x. Por otro lado, aquí tenemos más. Si te das cuenta, podemos hacer la división de 8 entre 2, que ¿cuánto es? Es igual a 4. 4 arriba. Por otro lado, tenemos y al cubo, y todo esto se divide entre y a la que. Bueno, para ver sobre qué o elevado a la que va esta y, pues hay que recordar las leyes de los exponentes, que si tenemos un término a elevado a la n y le sacamos la raíz mésima, esto es igual a la n entre m. Por lo tanto, aquí sería 9 entre 3. Más la raíz cuadrada, siguiendo la misma lógica, aquí es como si tuviéramos una y a la 1, entonces sería y a la 1 medio, que se divide entre y a la 1 medio. Y hay que simplificar más, entonces borramos esto que está aquí abajillo y hacemos que menos x más 4. Si te das cuenta aquí, ¿qué tenemos? Tenemos en principio un 9 entre 3, que es igual a ¿qué? Esto es igual a 3. En realidad, aquí todo esto es un y a la 3 entre y a la 3. Y esto es igual a 1. Entonces, en realidad se está multiplicando este 4 por un 1. Pero 4 por un 1 es igual a ¿qué? Es igual a 4. Entonces, lo quitamos y solamente dejamos al 4. Más, ya aquí sucede algo parecido. Un número dividido entre sí mismo es igual a 1. Por lo tanto, solamente hay que sumar un 1. Y a esto hay que simplificarlo un poquito más. Entonces se tiene menos x más 5 más 1 es igual a 5. Y aquí, ¡wow! ¿Qué se tiene? Se tiene una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque escribámoslo de otra manera. Por ejemplo, primero escribamos al 5 y luego escribamos al x, y del otro primero escribamos al 5 y después escribamos al menos x. Tiene la misma forma de lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? A más b por a menos b, que es igual al primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado, y esto es igual a 25 menos x al cuadrado, que pertenece a ¿qué inciso?
Si te das cuenta, nos quedó este, que pertenece al inciso A. Entonces, lo marcamos. Muy bien. Sigamos con el ejercicio 32, que es relacionar el método de factorización con la factorización adecuada del polinomio. Aquí lo más fácil que se puede hacer es la diferencia de cuadrados, que es la que ya estamos trabajando anteriormente, ¿verdad? La diferencia de cuadrados solamente tiene dos números, porque es una diferencia de cuadrados y claramente son estos dos. Entonces, como sabemos que el 1 va con el c, es decir, tenemos 1c, entonces descartamos a este y a este. Y ahora solamente hay que trabajar a otro más. Si te das cuenta, el 4 no nos va a servir para poder distinguir cuál es la respuesta correcta. Solamente hay que trabajar el 2 o el 3. Entonces, ¿cuál es más fácil de trabajar? El 2 o el 3. ¿Es un trinomio cuadrado perfecto o la factorización de la forma a al cuadrado más bx más c? Pues aquí hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, trabajemos con el d. Aquí, si te das cuenta, esto, vamos a escribirlo acá. Esto también se puede, puedes factorizar un 4, ¿verdad? Porque 4 y 16 son divisibles entre sí. Entonces, si factorizamos un 4, tenemos 4 por 4 es 16, entonces quedaría así. Y así es más fácil ver que este término de acá es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque esto es igual a 4 que multiplica a x menos 2 al cuadrado. Observa cómo primero se tendría que tener el primer término al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de ambos términos, es decir, 2 veces 2 por x, que es 4x, más el segundo término al cuadrado, que es 2 al cuadrado y que es igual a 4. Entonces, claramente esto se factoriza de esta forma, que es un cuadrado perfecto, y entonces relacionaríamos el 2 con el inciso D. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva entonces a que el inciso correcto es el D. Y lo marcamos. Ahora, en el ejercicio 13 hay que completar esta oración que está aquí. Una función, ¿de qué tipo? De una variable es aquella que se expresa por medio de primer grado. Aquí la clave es función, una función, y también la palabra, las dos palabras, primer grado. Si es de primer grado, no es una función cuadrática, ¿verdad? Porque las funciones de primer grado tienen la forma de x elevado a la 1. Son también, se mencionan que también son lineales. Entonces no pueden ser cuadráticas porque una cuadrática tendría una x a la 2. Entonces quitamos definitivamente las que tengan cuadrática y nos quedamos solamente con el inciso A o con el inciso B como posible opción de respuesta. Ahora, por otro lado, hay que completar. Una función lineal de una variable es aquella que se expresa por medio de es término o polinomio de primer grado. Bueno, no se podría considerar que es un término. ¿Por qué? Porque podría ser una función que tenga la forma a más 2, x más 2, perdón, x más 2. Aquí, siendo una función de primer grado, porque tiene una x a la 1, tiene dos términos, entonces no podría decirse que se tiene un término de primer grado, sino que es un polinomio de primer grado. Se expresa por medio de un polinomio de primer grado y que pertenece a ¿qué inciso? Pues pertenece al inciso B. Si bien el grado es el que lo tiene un término, no se expresa por medio de un término de primer grado, sino por medio de todo el polinomio cuyo grado es 1. Sigamos con la 34, que es identificar las raíces de este término. Aquí, si te das cuenta, tenemos una función cúbica. Es muy difícil trabajar con función cúbica y menos si tú no sabes más o menos, si no recuerdas la forma de factorizarlo.
Entonces, una forma simple de hacerlo, si te das cuenta, es que primero hay que comprobar o eliminar si 1 es una respuesta correcta o es el -1. Para ello, ¿qué hacemos? Pues evaluamos. Primero calculemos f a la 1 y esto es igual a 1 al cubo más 2 veces 1 al cuadrado menos 11 por 1 menos 12. 1 al cubo es igual a 1 más 2 por 1 al cubo es 2. ¿Por qué? Porque 1 al cubo es 1, entonces 1 por 2 es 2, menos 11 por 1 que es igual a 11, menos 12. Y esto, al ser raíz, deben de ser igual a 0. Veamos si se cumple esa igualdad. Aquí tenemos un 3 y aquí tenemos un menos 23. Claramente esto no es correcto, ¿verdad? Entonces, todos los que tengan respuesta 1 no son correctos. Veamos si f a la menos 1 es correcto. Aquí tendríamos un menos 1 al cubo más 2 menos 1 al cuadrado menos 11 por menos 1 menos 12 y tendría que ser esto igual a 0. Bueno, cuando tenemos una base, un número o un valor que sea negativo elevado a un exponente que es impar, el signo que se conserva es un menos. Y 1 a la 3 es igual a 1 más, aquí hay que colocar un más, 2, y cuando tenemos un número que es negativo elevado a una potencia par, se conserva el signo positivo. Ahora aplicamos la ley de los signos. Menos por menos es más, que multiplica a 11 por 1 que es 11. Menos 12 y esto debe de ser igual a 0. Ahora hay que escribir menos 1. Bueno, aquí, ¿qué tal si hacemos algo? Hay que sumar menos 1 por más 11, que es igual a 10, ¿verdad? Entonces ya lo colocamos aquí. Luego más por más es igual a más. 2 por 1 es igual a 2, menos 12 igual a 0. Ahora, 10, 2 menos 12 es igual a menos 10. ¿Y este es igual a 0? Sí, ¿verdad? Entonces sí se cumple que el menos 1 es. Ahora, si te das cuenta aquí, estas dos respuestas comparten como respuesta en común al menos 4. Por lo tanto, no hay que perder el tiempo haciendo sino más bien haciendo el 2 o el 3. En este caso el más fácil es el 2. Porque es un número más pequeño, aunque también puede ser el 3 que no está muy alejado. Entonces ponemos f a la 2, que es igual a bueno, 2 al cubo más 2 por 2 al cubo menos 11 por 2 menos 12. Y esto debe de ser igual a 0. Si no, pues es la respuesta incorrecta. Entonces llegamos a 2 por 2 por 2 es 8. Más 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Menos 11 por 2 es igual a 22. Menos 12 es igual a 0. Pues veámoslo. 8 más 8 es 16. Menos 22 menos 12 es igual a menos 34. Y esto debería de ser igual a 0, pero no lo es. Entonces llegamos a la conclusión que la respuesta correcta es aquel que no tenga a este 2, siendo el inciso A. Pasemos al siguiente, que es encontrar el valor de la función que está aquí, en t igual a 3, que es lo que ya hemos estado haciendo. Entonces hacemos f a la 3, y esto es igual a ¿qué? 2 entre 9 por 3 a la 4 más 1/3 de 3 a la 3 más 2 por 3 al cuadrado menos 10, y hay que ver cuál es ese valor que resulta. Aquí, si te das cuenta, 3 por 3 es igual a 9. Por lo tanto, me refiero a esto. Tenemos 3 al cuadrado, que es 9 por 3 al cuadrado. Es separado en estos dos términos que están aquí, porque es exactamente equivalente. Pero de esta forma puedo ver que este término se va a cancelar con este porque son iguales. Luego escribo más. Aquí, si te das cuenta, un 3
que está abajo se puede cancelar con un 3 que está arriba, con uno solo. Entonces te queda 3 al cuadrado, más 2 por 3 al cuadrado, que es 9, menos 10. Ahora tenemos que multiplicar 2 por 3 al cuadrado, que es 9, más 3 al cuadrado, que es 9, más 2 por 9, que es ¿cuánto? Que es 18, ¿verdad? Muy bien, menos 10. Y ahora 2 por 9 es 18, más 9. 9 más 18 es 27, menos 10. Y ahora hay que restar. Es más fácil verlo así. 18 menos 10 es igual a 8. Entonces en realidad queda 27 más 8, que es igual a ¿cuánto? Es igual a 35 y que pertenece al inciso B. Está cansado, ¿verdad? Está muy largo este examen, pero ya casi terminamos. Ya solo nos falta un empujoncito más. Pues hay que continuar, chicos. El ejercicio dice: 36. Elegir el término AN en el desarrollo del producto de n factores lineales de la siguiente expresión. Tenemos la multiplicación de x menos a la 1, bueno, x menos a1, x menos a2, así hasta x a la AN. Entonces tenemos todo este desarrollo y nosotros queremos calcular cuánto vale a la n. Recuerda que el último término que está aquí viene del resultado de multiplicar todos estos últimos términos de acá. Todos los a1, a2, a n. Considerando que estos a's son números reales. Entonces si te das cuenta como estos tienen signo, cada vez, como ya lo hemos mencionado, cada vez que tenemos un menos por menos, pues tienes un más. Pero si le aumentamos un menos más, pues ya te cambia el signo menos. Vas cambiando de signo menos a signo más. ¿Cuál es la diferencia? Pues que cuando tienes un signo menos elevado al cuadrado a un número par, al cuadrado o algún número par, a 4, a 6, así sucesivamente, pues vas a tener un a positivo. Mientras que si está elevado a un número impar, va a ser un número negativo. Entonces depende de la paridad. Por lo tanto, no podríamos elegir si es negativo o positivo de tajo. ¿Por qué? Porque eso dependiendo si es par o impar. Por lo tanto, hay que tener este término menos 1 que te va a indicar si es par o impar. Ahora, bien, si es impar, por ejemplo, si nada más tuviéramos 1, pues sería un signo negativo, ¿verdad? Tendríamos un signo negativo. Entonces hay que buscar que para 1 sea negativo. Si te das cuenta aquí, para n igual a 1 tendríamos 1 más 1, que es 2, y este ya sería un número par que haría que este término sea positivo y no es negativo. Por lo tanto, lo quitamos y nos quedamos con el inciso correcto, que es el inciso B. Así, si n es impar, menos 1 queda con su signo negativo, y si es par, se convierte en un signo positivo. Bien, ¿verdad? Sigamos con el 37, que es determinar el valor para x que satisface esta igualdad. Pues bueno, aquí vamos a escribirla, ¿vale? Tenemos 5 entre x menos 3 igual a 33, menos x entre x al cuadrado menos 6x más 9. Ahora hay que tratar de factorizar este término que está acá antes de trabajar. ¿Por qué? Porque si lo paso de una vez acá, va a ser un desarrollo muy largo. Veamos si lo podemos factorizar. Y la verdad es que sí, si te das cuenta, esto resulta ser un trinomio cuadrado perfecto de la forma x menos 3 al cuadrado. Aquí tenemos el cuadrado del primer término, menos 2 veces la multiplicación de ambos términos, más el cuadrado del último término. Entonces podemos escribir esta expresión de esta forma: 5 entre x menos 3 igual a 33 menos x, que divide a x menos 3 al cuadrado. Si te das cuenta cómo este valor se repite también en este lado, pues quitamos uno de los cuadrados, quitamos este término cuadrado, dejando nada más x menos 3. Entonces solamente quedaría 5 igual a 33 menos x entre x menos 3. Y ahora sí,
Pasamos este término que es más sencillo de multiplicar a este lado de la igualdad, multiplicando, quedando 5 por x menos 3 igual a 33 menos x. 5 por x es igual a 5x. Y aquí hay un signo más que suele no escribirse, que al multiplicarse por menos da como resultado un menos. Y 5 por 3 es igual a 15. Y esto es igual a 33 menos x. Por lo tanto quedaría 5x, este menos x va a ser al otro lado de la igualdad con más. Y esto es igual a 33, este menos 15 pasa al otro lado de la igualdad con más 15. Y queda 5x más x es igual a 6x. Y esto es igual a 33 más 15, que es igual a 48. 48. Por otro lado, x es igual, ahora pasamos este 6 dividiendo de este lado de la igualdad, queda 48 entre 6, que es igual a 8. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Ahora sigue determinar el valor de la literal A que satisfaga la siguiente igualdad, tomando en cuenta que x es diferente de 0. O sea, hay que ver de esta expresión qué valor va a tener A para que se satisfaga esta igualdad. Además hay que considerar que x es igual a 0. ¿Por qué? Porque si este es igual a 0, si x es igual a 0, aquí tendríamos un entre 0 y eso no existe. Por eso es bueno considerar que x sea diferente de 0. Esta condición es muy importante. Pero escribamos primero la expresión. Tenemos raíz cúbica de x al cuadrado por la raíz cuarta de x a la a entre raíz cuadrada de x a la 5. Y esto es igual a 1. Ahora hay que empezar a simplificar utilizando las propiedades de los exponentes. Es decir, nosotros ya vimos que esto se puede escribir como x a la 2 entre 3 por x a la a, me salió como 9, a entre 4 entre x a la 5 entre 2. Bueno, aquí, y esto debe ser igual a 1. Aquí hay muchas formas de hacerlo, pero primero vamos a simplificar estas dos expresiones. Tenemos 5 a la 2 entre 3, que como comparten la misma base, pues ya sabemos que se pueden sumar, ¿verdad? Colocando así los exponentes. Y esto se está dividiendo a su vez entre 5 a la 5 x a la 5 medios. Y esto debería de ser igual a 1. Ahora, ¿qué hacemos? Si te das cuenta, en principio este lo podemos pasar acá, ¿no? Lo podemos pasar multiplicando, entonces podemos escribir x, ahora ponemos, por ejemplo, aquí la suma, hacemos un método cruzado que es 2 por 4, que es 8, más 3 por a, que es 3a, entre 3 por 4, que es 12. Y esto debe de ser igual, ya que hemos pasado este x al lado derecho, entonces sería igual a x a las 5 medios. Y entonces, para que estas dos expresiones sean iguales, los exponentes deben de ser iguales, ¿verdad? Es decir, se reduce a que 8 más 3a entre 12 sea igual a 5 medios. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues pasamos el 2 acá multiplicando y el 12 acá multiplicando. Tenemos entonces 2 por 8 más 3a igual a 5 por 12, que es igual a 60. Y hay que aplicar ahora la propiedad distributiva, es decir, 2 por 8 es igual a 16, más 2 por 3, que es igual a 6, que multiplica a, y esto es igual a 60. Luego de aquí tenemos que despejar a, entonces tenemos 6a es igual a 60 y 16 pasa al lado derecho con su operación contraria, que es con menos 16. Entonces, ¿qué tenemos? Nos queda a igual a 60 menos 16 es igual a 44. Entre y 6 se pasa al lado contrario de la igualdad dividiendo, entonces queda 44 entre 6.
que también se puede simplificar al dividirse ambos números entre 2 como 22 entre 3. Entonces, ¿a qué inciso pertenece? Al D, ¿verdad? Muy bien, pasemos al siguiente. Resolver la siguiente ecuación. Entonces ahí tenemos que escribir primero la ecuación. Tenemos 2 que multiplica a 5x más 1 menos 4 y que es igual a 3 por x menos 7 menos 16. Entonces 2 por 5x es 10x más 2 por 1 que es 2 menos 4 y esto es igual a 3 por x que es 3x. 3 por menos 7 es menos 21 menos 16. Luego tenemos 10x más 2 menos 4 es igual a menos 2 y esto es igual a 3x y menos 21 menos 16 es igual a menos 37. Ahora hay que despejar a x. Para ello tenemos 10x y pasamos a de este lado de la igualdad con resta. Igual a menos 37 que no ha cambiado de lugar y menos 2 pasa al otro lado de la igualdad con suma. Entonces queda 10x menos 3x es igual a 7x y es igual a menos 37 más 2 que es menos 35. X es igual a menos 35 entre 7. X es igual a menos 5, siendo la respuesta correcta el inciso B. El ejercicio 40 dice, ¿cuál opción representa la solución de la ecuación? Bueno, pues aquí hay que resolver la ecuación. Tenemos menos 1 entre a más 3 igual a 2 entre a menos 9. ¿Te parece que primero separemos a los términos que tienen a de los que no tienen a? Muy bien, entonces aquí si te das cuenta como este es un número más grande, hay que pasar acá para que nos quede un resultado positivo. Por lo tanto, tenemos 3 igual a 2 entre a y pasa con más, ¿verdad? Entonces, más 1 entre a, ya que tenía menos, entonces pasa con más. Y por otro lado, que tiene menos 9 pasa al otro lado con más 9. Entonces, en realidad tenemos así. Muy bien, entonces 9 más 3 es igual a ¿cuánto? Es igual a 12. Y esto es igual a su vez a 2 más 1. Muy bien, entonces tenemos 12 igual a 3a. Ahora pasamos de este lado de la igualdad y nos queda 12a igual a 3. Y pasamos 12 a este lado de la igualdad dividiendo, quedando a igual a 3 entre 12. Y 3 entre 12, al dividirse ambos términos entre 3, queda 1 entre 4, que es la respuesta correcta y que pertenece a ¿qué inciso? Muy bien, pertenece al inciso C. Este ejercicio 41 dice, identificar el sistema de ecuaciones que resuelve el siguiente problema. En un hospital se aplican 2 vacunas, una dosis BX y 2 dosis BY, a un total de 240 individuos del hospital del personal médico. A la población en general se le aplican 2 dosis de BX y una dosis de BY para un total de 1.600 personas. ¿Cuántas vacunas BX y BY se deben tener disponibles en el hospital? Bueno, si te das cuenta, lo que preguntan es cuántas vacunas BX y BY se deben de tener disponibles. Entonces hay que realizar un sistema de ecuaciones porque en realidad nos están dando dos relaciones que deben de cumplir BX y BY. Bueno, dice que una dosis llamada BX y la otra dosis llamada BY se comportan de la siguiente forma. Una dosis BX y 2 dosis BY deben de sumar 240, es decir, BX más 2 BY deben de ser igual a 240. Mientras que, por otro lado, a la población en general, 2 dosis BX y una dosis BY van a dar como resultado 1.600. ¿Por qué 1.600? Porque son 1.600 personas. Entonces, 2 BX más una dosis BY, o sea, BY, es igual a 1.600.
Y ahí está nuestro sistema de ecuaciones que debemos de resolver. ¿Y a qué inciso corresponde? Si te das cuenta, este en primer lugar no, porque están invertidas la relación. Ay, perdón. Esa no. Y no hay una que tenga dos igual, entonces definitivamente no. Aquí es 2bx, 2by. Bueno, la relación que tiene 1600 es 2bx más by igual a 1600. Esta podría ser. Nada más que bx más 2by es igual a 240. Esta sería la respuesta correcta, ¿no? La del inciso C. Ahora veamos la del inciso D. Aquí tenemos que para 240 sería, aquí ponen 2 y 2 y no, ¿verdad? Porque no tiene 2 y 2, sino que es 1 y 2. Bueno, entonces ya sabemos que es el inciso C, el sistema de ecuaciones que permite resolver este problema. Sigamos con esto, que es asociar cada función con su gráfica correspondiente. Primero hay que recordar que en una recta tiene la forma y igual a mx más b, donde m es la pendiente. Y, o sea, qué tan inclinada está. Entre más grande es más inclinada. Si es positiva, está inclinada de esta forma. Si es negativa, está inclinada de esta forma, ¿verdad? Muy bien. Si te das cuenta, en este caso todas son positivas. Entonces todas van a ser inclinadas de esta forma. Por otro lado, el B nos dice en dónde va a cortar. Por ejemplo, si la B es positiva, quiere decir que corta en B acá. Y si es negativa, quiere decir que corta en B aquí. ¿Vale? Muy bien. Entonces ya con esta información podemos resolver cómo van a ser nuestras gráficas. Si te das cuenta, esta, si se logra prolongar, aquí se va a abrir, mientras que acá va a cortar, ¿vale? Va a cortar en una B positiva, ¿verdad? En una B positiva. Por lo tanto, puede ser, la posible solución de A puede ser 2 o 4. Por otro lado, esta, la B, como está en el lado derecho, al prolongarse va a cortar, pero en B negativa. Va a estar por acá. Entonces su posible solución de esta B negativa va a ser 2 o 1 o 3. Y eso mismo va a suceder con esta, porque al estar aquí, pues va a cortar en 1 o 3. ¿Por qué? Porque va a aportar una B negativa. Mientras que esta también va a ser una positiva, ¿no? Va a estar aquí. Va a estar ahí cortando hasta acá arribita. Pero si te das cuenta, esta está más alejada. De las que van a ser en las verdes, o sea, las opciones positivas de B, esta está más alejada, perdón. Lo que quiere decir que cuando se expanda va a tocar más lejos la B, va a ser una B más grande, mientras que esta al estar más cerquita, conforme va creciendo, pues va a haber una B más con un valor más pequeño. Entonces, siguiendo esa misma lógica, la C la vamos a relacionar con un valor más grande de B, siendo el inciso 2C, ¿vale? Mientras que que la A, al ser estar más cercana, entonces va a cortar en una B positiva pero más pequeña, siendo 4A. Y veamos si esto nos ayuda a ya encontrar una respuesta correcta. En primer lugar tenemos 4A. Entonces quitamos esto, y nos quedamos con el inciso B. Un análisis semejante se va a hacer con las otras, ¿no? Al estar más alejada va a ser una B más grande, por lo tanto va a ser el A, 1B, si te diste cuenta, y al estar más cerca, pues va a ser una B negativa pero más pequeña, por lo tanto es 3D. Y ya nos queda esta respuesta, que es la B. Sigamos con el siguiente, que es el 43, que es identificar el sistema de ecuaciones que permite resolver el siguiente problema. Bueno, en este caso tenemos en un zoológico hay avestruces X y leones y un total de 55 cabezas y 140 patas. ¿Cuántas avestruces y leones hay en el zoológico? Ese es el clásico problema de cabezas y patas. A ver, aquí tenemos una avestruz, voy a dibujarla así. La verdad no sé muy bien cómo es una avestruz, pero vamos a poner que aquí está su colita, que es muy ancha.
bueno, su colita no, en realidad sus alas son las que son muy anchas y aquí tenemos sus piecitos que tiene dos. Mientras que los leones, aquí está su melena, esta es su cara, como quedó muy mal, parece que tiene un pico. Y así, ay, así con su colita, su cuerpecito y sus cuatro patitas. Ahí está mi león. Si te das cuenta, para que sumen 55 cabezas, cada un avestruz tiene una cabeza y un león tiene una cabeza. Por lo tanto, la suma de avestruces X y de leones Y tienen que sumar 55. Las cabezas de avestruces y de leones van a ser 55, mientras que de patas, que son 140 patas, aquí el avestruz solamente tiene dos patas, mientras que el león tiene cuatro patas. Por lo tanto, por cada dos patas se suman dos veces las patas o dos patas por cada avestruz más cuatro patas por cada león y debe de sumar 140. Entonces esto es lo que va a dar el resultado, que pertenece a ¿qué inciso? Pertenece al sistema de ecuaciones del inciso A. El ejercicio 44 dice: para el siguiente sistema de ecuaciones encuentre los valores W y Z que satisfagan las igualdades que están aquí. Bueno, este ejercicio pues puede responderse de muchas maneras. Sin embargo, pues primero reescribamos nuestro sistema de ecuaciones, porque como te darás cuenta, la primera ecuación no está simplificada. Bueno, entonces escribamos menos 7W más 2Z igual a menos 8, y a este 1 que está sumando de este lado de la igualdad se pasa al derecho, pues con su operación contraria, que es con menos 1. De esta forma, esta ecuación quedaría menos 7W más 2Z igual a menos 9. Muy bien. Del otro lado, bueno, en la parte de abajo tenemos la ecuación 3W menos 5Z igual a menos 9. Bueno, hay que resolver este sistema de ecuaciones. Aquí, aunque se puede hacer por otros métodos, vamos a despejar a Z, de aquí y de acá. Por ejemplo, primero despejamos 2Z es igual a ¿qué? A menos 9, y 7W, menos 7W pasa con su operación contraria, que es con más 7W. Mientras que en la otra ecuación, date cuenta que la variable que queremos despejar está en la parte izquierda con negativo. Bueno, entonces ponemos menos 5Z es igual a menos 9, y ahora este 3W, que es positivo, pasa con negativo de esta forma. Bueno, finalmente en la parte de arriba de esta ecuación que está acá, tenemos que despejar a Z. ¿Y qué hacemos? Tenemos que pasar a ese 2 que está multiplicando al otro lado de la igualdad dividiendo, obteniendo esta ecuación. Del otro lado de la segunda ecuación que está acá, si te das cuenta, para que nuestra variable sea positiva, tenemos que multiplicar primero toda esta ecuación por menos 1. De esta forma va a cambiar los signos, es decir, esto va a quedar 5Z igual a 9 más 3W. Y ya, ahora sí pasamos a este 5 que está multiplicando al otro lado de la igualdad, dividiendo, quedando que Z es igual a 9 más 3W entre 5. Y ahora, pues como esta Z es igual a esta Z, igualamos estos dos resultados. Tenemos menos 9 más 7W entre 2 es igual a 9 más 3W entre 5. Pasamos a este 5 multiplicando y a este 2 multiplicando de este lado, y queda 5 por menos 9 más 7W igual a 2 por 9 más 3W. Y ya, ahora hacemos la multiplicación, aplicamos la propiedad distributiva. 5 por 9 es 45, pero como este es más por menos, el resultado es menos aplicando la ley de los signos. Más por más es más, y 7 por 5 es 35, que multiplica a W. Y esto es igual a 2 por 9, que es 18, más 2 por 3, que es 6, que multiplica a W. Ahora despejamos a W. ¿Qué hacemos?
pues ponemos a 35W y a más 6W lo pasamos al lado izquierdo con menos 6W y esto es igual a 18 y a 45 con negativo lo pasamos al otro lado de la igualdad con positivo y queda de esta forma. Y realizamos las operaciones. 35 menos 6 es igual a 29W, que es igual a 18 más 45, que es igual a 63. Entonces despejamos. W es igual a 63 entre 29. Con este valor hay que encontrar el valor de z, y como ya tenemos a z en términos de W, agarramos cualquiera de estas y calculamos a z. Z es igual a 9 más 3 veces W, pero W es igual a 63 entre 29 entre 5. Y ahora hacemos z igual a 9 más 63 por 3 es igual a 189 entre 29. Y esto lo dividimos entre 5. Ahora hay que sumar y realizamos una multiplicación cruzada. A este lo dividimos entre 1. De esta forma z es igual a 9 por 29, que es 261, más 1 por 189, que es 189, entre 1 por 29, que es 29. Y todo esto se divide entre 5. Ahora simplificamos. Esto es igual a 261 más 189, que es igual a 450 entre 29. Este es un 0. Entre 5. Ahora, como está dividiendo entre 5 y para poder aplicar la ley del sándwich, 5 es igual a 5 entre 1, porque dividir entre 1 no altera su valor, y ahora ya podemos aplicar la ley del sándwich. 450 por 1 es 450 y se escribe en la parte de arriba entre 29 por 5, que ¿cuánto es? Es igual a 145 y se escribe abajo. Y ahora nos preguntamos si 400 entre 145 se puede reducir. Y sí, resulta que esto es igual a 90 entre 29, siendo el resultado de z. Como te das cuenta, estos resultados no coinciden con los de las opciones A, B, C y D. Y resulta que ahí hay algo extraño, ¿verdad? Tal vez aquí se equivocaron al poner este término 1, tal vez no lo escribieron del todo bien, porque déjenme quitar todas estas operaciones que acabamos de hacer. Y solamente nos quedamos con los resultados, es decir, con el valor de W y de Z. Observa que aquí he graficado cómo se verían las gráficas de estas dos ecuaciones. Por ejemplo, aquí esta verde es la ecuación primera, ya de su forma simplificada, ¿no? Cuando hemos pasado con menos 1 y hemos puesto menos 8 menos 1, que es menos 9. Y esta, la azul, es la segunda gráfica. Observa que en realidad ese sistema de ecuaciones tendría esta solución. Recuerda que la solución corresponde a las coordenadas, en este caso pues de ZW, o de, aquí yo puse XY, pero en realidad sería en este caso ZW, donde esto correspondería, ¿no? Donde esto, pues este punto tendría unas coordenadas ZW que resolvería este sistema de ecuaciones. Y observa que estaría por aquí. Estaría como un poquito más allá de 2 y un poquito más allá de 2.5. Estaría por aquí, ¿verdad? Estaría en esta parte. Y ninguno de estos coincide con los valores, porque por ejemplo aquí tiene 2 y 2 normal, y eso no es verdad porque no está aquí la intersección de los puntos. Aquí luego dice 1 y 2 y no es cierto porque aquí no está en 1 ni 2, aquí está como en 2 punto algo, 2 punto algo, o sea, son unas fracciones por ahí que no están y que aquí solamente son puros valores enteros. Por lo tanto, aquí hubo una equivocación en poner esto. Es lo que puedo concluir, porque las soluciones pues salen con números fraccionarios como debería de salir, mientras que aquí pues salen, supongo que aquí se equivocaron en colocar
este sistema de ecuaciones. Pero lo importante de aquí es que ya vimos y repasamos cómo resolver un sistema de ecuaciones, ¿vale? Pasemos al 45, que es resolver el siguiente sistema de ecuaciones que viene en esta parte. Bueno, aquí primero escribámoslo. Tenemos 2y más 3 entre x igual a 12 y la otra ecuación es 4y menos 2 entre x es igual a 8. Aquí, si te das cuenta, para que se puedan cancelar aplicando el método de suma y resta, aquí tendríamos que multiplicar por un menos 2 para que estos dos se cancelaran y este tuviera signo negativo, el de arriba. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos. Menos por más es menos. Y 2 por 2 es 4, que multiplica a y. Menos por más es menos. Y 2 por 3 es igual a 6, que está dividido entre x. ¿Por qué el número multiplica solamente el de arriba? Porque en realidad, como ya hemos dicho, este 2 en realidad está dividido entre 1. Y la forma en la que se multiplican fracciones es de forma directa, el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Es decir, en realidad estamos haciendo la multiplicación de 1 por x, que es x. Muy bien, y luego esto es igual a menos por un signo más que aquí hay escondido, es igual a menos, y 2 por 12 es igual a 24. En la parte de abajo no cambia nada, tenemos 4y menos 12 entre x igual a 8. Y ahora hacemos el método de suma y resta. Estos dos se van al sumarse. Menos 4y más 4y se cancelan, es decir, suman 0. Luego, ahora hay que sumar los otros dos números, es decir, tenemos menos 6 entre x menos 2 entre x, y esto debe de ser igual a menos 24 más 8. Bueno, entonces hacemos estas operaciones. Tenemos que, si te das cuenta, estas fracciones tienen como denominador común a x, entonces ponemos a este x en el denominador y hacemos menos 6 menos 2, y esto es igual a menos 24 más 8, que es igual a ¿cuánto? Es igual a menos 16. Entonces, menos 2 menos 8 es igual a menos 8 entre x, que es igual a menos 16. Como ambos términos de la igualdad tienen signos negativos, los podemos cancelar. Es decir, podemos multiplicar a toda la ecuación por menos 1 y esto va a cambiar la ecuación. Bueno, va a cambiar los signos de la ecuación y te va a quedar de esta forma. Entonces ahora ponemos a esta x, la pasamos de este lado multiplicando y te queda 8 igual a 16x. Y ahora pasamos a 16 a este lado de la igualdad dividiendo, quedando 8 entre 16 igual a x. Entonces la invertimos, queda x es igual a 8 entre 16. En realidad no importa la forma, si x está a la derecha o a la izquierda, pero se suele utilizar que la x o la variable esté a la izquierda. Entonces lo dejamos así. Y finalmente queda que x es igual a 8 entre 16 es igual a 1/2. Ambos son divisibles entre 8. 8 entre 8 es igual a 1 y 16 entre 8 es igual a 2, quedando que el resultado de la x es igual a 1/2. Entonces desde aquí ya podemos quitar a la opción C y D. Ahora ya con este resultado calculamos el valor de y. ¿Qué hacemos? Pues lo sustituimos. Aquí podemos ver que, utilizando esta ecuación de aquí, 4y es igual a 8. Aquí pasamos este menos 2x a este lado de la igualdad sumando, más 2 entre x, ¿vale? Y finalmente hacemos y igual a 8 más 2 entre x entre 4. Muy bien, y ahora si sustituimos a esta x, quiere decir que y es igual a 8 más 2 entre 1/2 entre 4. Recuerda que para aplicar la ley del sándwich hemos utilizado que podemos poner este 2 como 2 entre 1, entonces lo ponemos. Lo escribimos como 2 entre 1 y de esta forma ya hacemos 2 por 2 es igual a 4, ¿verdad? Entonces escribimos y igual a 8 más 2 por 2, que es 4, entre 1 por 1, que es 1, entre 4. 4 entre 1 es igual a 4, entonces queda y es igual a 8 más 4 entre 4.
y es igual a 8 más 4, que es 12, entre 4. Y por lo tanto, y es igual a 12 entre 4, que es igual a 3. Queda que y es igual a 3 y que x es igual a 1/2 y pertenece entonces a ¿qué inciso? Pertenece la respuesta correcta al inciso B. Pasemos al 46, que dice determinar la condición necesaria para que el sistema de ecuaciones lineales tenga una solución única. Este sistema de ecuaciones lineales. Primero copiémoslo. Tenemos que ax más by es igual a c y que dx más ey es igual a f. Entonces ahora sí aplicamos la operación de suma y resta. Para que uno de los dos términos se cancele, tenemos que multiplicar, por ejemplo, para que se cancelen los términos de las x, tenemos que multiplicar a la ecuación de arriba por menos d y a la ecuación de abajo nada más por a, para que estos dos términos tengan signos diferentes, ¿vale? Entonces, este sistema de ecuaciones se transforma a menos ad por x menos, recuerda que el signo menos cambia los signos de todos los términos, entonces menos b por d por y igual a menos d por c. Y abajo tenemos a de x más a y igual a f. Ahora sí, aplicamos método de suma y resta. Menos a de x más a de x se cancelan y solamente nos queda este término que está abajo, que escribimos como menos bd por y más ae por y esto es igual a af más, o bueno, como es menos, dc o menos dc más af. Puedes escribir el orden, aunque suele utilizarse de esta forma. Muy bien, entonces ahora sí. Factorizamos a estos dos términos comunes, factorizamos el término común y en estos dos términos. Entonces hacemos AE menos BD por Y es igual a AF menos DC, ¿verdad? Y Y, para que esta quede despejada y sepamos cuál es su valor, tenemos que despejarlo. Entonces pasamos a este término en paréntesis al otro lado de la igualdad, dividiendo. Entonces escribimos AE menos BD. Pero para que esta solución tenga sentido, recuerda que el denominador siempre debe de ser diferente de 0, porque la división entre 0 no está definida. Es el único valor en el que no está definida la división. Por lo tanto, esto debe de ser diferente de 0. Y ahora hay que encontrar cuál es el inciso que representa a esto. Tenemos AE, que es esto, AE, menos BD, que correspondería al inciso A, ¿vale? Entonces lo encerramos. Listo. Sigamos con el 47, no te preocupes, ya casi terminamos, faltan 3 ejercicios más, que es identificar el valor del producto de dos números considerando lo siguiente. La suma de dos términos es igual a 2 y la suma de sus cuadrados es igual a 4. Entonces, quiere decir que nosotros queremos hallar en principio el valor del producto de dos números. Eso es importante. Eso es identificar el producto de dos números. ¿De qué números? Pues supongamos que son x y de y. Y dice que estos números cumplen que la suma de estos dos términos es igual a 2. Es decir, estos dos números cumplen que x más y es igual a 2. Y que la suma de sus cuadrados es igual a 4. Es decir, la suma de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Y de ahí queremos calcular primero a x y a y para después calcular el valor del producto de esos dos números, es decir, cuánto vale x por y, que es lo que en realidad nos están preguntando. Entonces de aquí, ¿qué tal si de el primero despejamos a x? Aquí ahora voy a hacer el término de sustitución, a aplicar el método de sustitución. X es igual a 2 y a y la pasamos como menos y. Este valor lo sustituimos en la ecuación de abajo. ¿Por qué? Porque tenemos x al cuadrado, pero x vale 2 menos y, que está elevado al cuadrado más y al cuadrado y que esto es igual a 4. Ahora, un binomio al cuadrado es, como ya lo vimos anteriormente, es el cuadrado del primer término, que es 2 al cuadrado, que es 4, menos 2 veces la multiplicación de los otros dos términos, más y al cuadrado, ¿vale? Más el otro y al cuadrado. Este y al cuadrado es
el valor del segundo término al cuadrado, ¿sale? Y este es igual a este término de acá. Y todo esto es igual a 4. Entonces tenemos 4 menos 2 por 2 es igual a 4y más y cuadrada. Más y cuadrada es igual a 2y al cuadrado. Y esto es igual a 4. Ahora, pues pasamos, por ejemplo, aquí tenemos menos 4y más 2y al cuadrado. Y ahora pasamos este 4 que está sumando al otro lado de la igualdad, restando, con menos 4. Entonces aquí en realidad tenemos un menos 4y más 2y al cuadrado, que es igual a ¿cuánto? A 0. Ahora, si te das cuenta, podemos dividir todo entre 2. Lo que hacemos de un lado de la igualdad, lo hacemos en el otro lado de la igualdad y se preserva la igualdad. Entonces queda menos 4 entre 2 es menos 2y, más 2 entre 2 que es 1, que suele no escribirse, que multiplica a y al cuadrado, y esto es igual a 0 entre 2 que es 0. ¿Vale? Ahora factorizamos por factor común a y, siendo y por y al cuadrado menos 2. ¿Vale? He cambiado el orden de los términos, pero eso no importa. Y por y es este término, y más por menos es menos, que es este término, y y por 2 es 2y, que es esto de acá. Y esto es igual a 0. Entonces tenemos finalmente y por y menos 2 es igual a 0. Es decir, para que una multiplicación de 0 es que y es igual a 0 o que y menos 2 es igual a 0. O sea, uno de los términos debe de ser igual a 0. Para que el producto sea igual a 0, esto debe de pasar. Y por lo tanto de aquí deducimos que y es igual, a este lo pasamos del otro lado con signo positivo y queda más 2. Es decir, que y vale este o y vale este valor. Si y vale 0, podemos calcular a x. ¿X cuánto valdría? Tomemos esta ecuación de acá. Si y vale 0, x va a valer 2 menos 0. Es decir, va a valer 2. Entonces el par de acá va a ser x igual a 2, y igual a 0. Pero si y vale 2, ¿qué va a pasar? Vamos a tener x igual a 2 menos y, pero y vale 2. Entonces x va a ser igual a 0, ¿vale? Entonces vamos a tener el par x igual a 0, y igual a 2. Pero en cualquier caso nosotros lo que queremos hallar es x por y. Entonces la multiplicación de esto, ya sea 2 por 0 o 0 por 2, ambos son iguales a 0. Entonces la respuesta correcta es 0, que pertenece al inciso D. Seguimos con el 48, que es identificar la relación correcta entre el valor del discriminante y la cantidad de raíces reales que tendría el polinomio de segundo grado. En primer lugar, aquí está la clave, polinomio de segundo grado. ¿Qué quiere decir que sea un polinomio de segundo grado? Que va a tener dos raíces, ¿verdad? Como ya vimos en el ejercicio anterior, si algo es de la forma x al cuadrado más un término, por ejemplo, vamos a poner bx más c, un término de esta forma en su expresión más extendida, igualadas a 0, esto va a tener dos raíces, es decir, dos valores de x van a cumplir esta igualdad. Entonces van a haber dos raíces, ¿vale? Por lo tanto, la cantidad de raíces reales es 2. Y ya que es el segundo lugar, bueno, la segunda respuesta, elegimos aquella que tenga 2 y que corresponde a qué inciso, al A. Ya ni siquiera hay que responder lo primero, sino con el segundo lo decimos todo. El ejercicio 49 dice elegir la condición para que la ecuación cuadrática tenga una única solución si es de esta forma. Bueno, aquí recordemos fórmula general. Bueno, nuestra ecuación es ax al cuadrado más bx más c igual a 0. En este caso, el coeficiente de x al cuadrado es a, el coeficiente del término lineal es b y el término independiente es 0. Cumple con lo que nosotros utilizamos generalmente para aplicar la fórmula general, que es igual a ¿qué? La fórmula general nos dice que las raíces es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2a, ¿verdad? Muy bien, entonces de aquí ya como a es igual a b es igual a b y c es igual a c, estas son las respuestas de esta ecuación. Estas, pero aquí pues son las respuestas, en sí hay dos respuestas, ¿verdad?
x1 lleva el signo positivo, es decir, esto, el signo positivo que es así, y el segundo x2 va a llevar el signo negativo, es decir, menos aquí, y así obtendríamos nuestras dos raíces, ya que es una ecuación cuadrática, tenemos estas dos raíces. Entonces, ¿qué vemos? Para que esta ecuación cuadrática tenga una solución única, quiere decir que x1 va a ser igual a x2. ¿Y esto va a pasar cuando? Tienen el mismo término de aquí, tienen el mismo término de acá, y tienen esto de acá, pero en una está sumando y en otra restando. Para que sean iguales, este término debería de ser 0. Así, si le sumas o le quitas 0, pues no afecta el valor, ¿verdad? Nada más tendríamos que x1 valdría menos b entre 2a, porque le está sumando 0, y que x2 valdría menos b entre 2a, que es lo mismo. Entonces el punto clave es que la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sea igual a 0. ¿Y esto qué implica? ¿La raíz de qué número es igual a 0? Pues la raíz de 0. La raíz de 0 es 0 porque 0 por 0 es 0. Entonces quiere decir que b al cuadrado menos 4ac debe de ser igual a 0 para que esto pase. ¿Y a qué opción de respuesta corresponde? Muy bien, corresponde a la D. El último ejercicio dice, identificar el sistema de ecuaciones para establecer la igualdad de funciones cuadráticas. Aquí tenemos nuestras funciones f de x y g de x. Si te das cuenta, aplicando la propiedad distributiva, tenemos que f de x es igual a ¿cuánto? Es igual a 2ax al cuadrado más ax más d, ¿verdad? Y algo semejante pasa con g de x. Bueno, aquí más bien no hay que hacer nada, solamente tenemos esto. Ahora, ¿cuáles son los términos cuadráticos de estas dos ecuaciones? Son estos dos. ¿Cuáles son los términos lineales de estas dos ecuaciones? Son estos dos. ¿Cuáles son los términos lineales de estas dos ecuaciones? Es este. Y la g no tiene. Ahí está el punto clave. Voy a marcarlo con rojito para que se vean diferentes, ¿vale? Ahí está. Quiere decir que para que estas dos ecuaciones sean iguales, o sea, porque quieres identificar el sistema de ecuaciones para establecer la igualdad de las siguientes funciones cuadráticas, o sea, la igualdad, quiere decir que estos coeficientes de los términos cuadráticos deben de ser iguales, es decir, 2a debe de ser igual a 3c. Ahora estos dos coeficientes deben de ser iguales, es decir, que a debe de ser igual a 2b y que d es igual a ¿cuánto? Es igual a 0. En realidad aquí se está sumando o restando 0. d es igual a 0. ¿Y esto qué implica? Que 2a, aquí pasamos a este que está sumando al otro lado de la igualdad restando, 3c es igual a 0. Lo mismo hacemos acá, el 2b que está sumando lo pasamos restando y esto es igual a 0 y d es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué opción de respuesta encontramos aquí que es la correcta? Pues encontramos que la respuesta correcta de este sistema al comparar es el C. Y con esto hemos terminado de resolver la parte de álgebra de tu guía de IPN 2021. Dime si te gustó, déjanos tus comentarios, tus dudas, si encontraste algún error. Si sabes de algún otro modo de resolver el problema, recuerda que en matemáticas hay muchas formas de resolver un problema y pues déjanos todos tus comentarios. ¿Qué guía quieres que resolvamos? Si te sirvió alguna sugerencia, son bienvenidas. También no se te olvide dejarnos tu like, si puedes también comparte este video y por supuesto suscríbete, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Yo me despido y nos vemos en otro video, en otra guía resuelta más. Adiós.